Pelotazo va arriba, va larga, Guima Suba. Sube Guimaraes, el cabezazo. Celso va a tirar, tiró, ¡golazo! Eso, Chel, ¿cómo vamos? ¿Qué dice, pa? ¿Cómo está la cosa? Acá todo bien, todo bajo control, esperando algunas cosas, viendo ya empezó Europa League, viendo, ¿verdad? Sí. Pero y Europa League nos lleva de una vez al tema de la otra liga que no hemos hablado todavía, en donde también hoy los invitados que tenemos tienen como que se entrecruzan, ¿verdad? En la vida nuestra, porque ambos han jugado en la Bundesliga, en Alemania. Yo jugué con el papá de uno de ellos. Estuvo un tiempito conmigo también en la selección. Ustedes jugaron juntos el Mundial de de Brasil. De Brasil, sí. La eliminatoria del 2010. La eliminatoria del 2010. Y las cosas de la vida, pues hoy tenemos también un personaje del fútbol colombiano que jugó con nuestro invitado Tico, ¿verdad? Que fue el que jugó con él en Alemania, en la Bundesliga, las cosas de la vida, que cuando trabajamos juntos ahora en el América de Cali, me hizo el comentario: uy, profe, estuve trabajando allá, jugó conmigo un Tico, y bueno, esas cosas que el fútbol a veces nos da, ¿verdad? Sí, que es tan pequeña esta vara. Al Sí, final, todos nos conocemos, siempre hay algún link. Lo que yo hablé, cuando yo hablé con nuestro invitado Tico, fue que el mae me dijo que no ha jugado con el que ha jugado en contra. Ahora le preguntamos bien. Dice, sí. Dice él que tenían un amigo en común. Ajá. Y que de ahí que tenían buena relación y todo, pero eso hay que ver, a ver si jugaron. O jugaron en el mismo equipo, o jugaron en el mismo equipo, pero no jugaron juntos, ¿será? Bueno, ahora Pues, les preguntamos bien. Ahora le decimos. Sí, porque además él ha sido el jugador tico que más ha jugado en la Bundesliga, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, es que además de Alemania tiene también una conexión muy fuerte conmigo, ¿verdad? Porque nosotros recién llegados acá a Costa Rica en los años 70, lo primero que me acuerdo, de las cosas que más me acuerdo, era el fútbol alemán. Transmitían en un canal acá, creo que era el 7, transmitía fútbol alemán. Y era un compacto, no era un partido entero, era un resumen, ¿verdad? De como de una hora. Sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de ver los goles y esa vara, yo de esa vara me acuerdo, sí. Claro, entonces eso Bueno, me acuerdo de cuando yo estaba, porque usted está hablando de la época esa, está hablando de cuando yo nací. No, pero inclusive antes, ¿verdad? Antes. Y el narrador era un colombiano que su especialidad era más el ciclismo, que se llamaba Andrés Salcedo. Pero tenía lo transmitía muy bien, ¿verdad? A pesar de que y él mismo decía que no era su especialidad. Y era muy agradable porque él transmitía los partidos y le tenía apodos a la gran mayoría de los jugadores, ¿verdad? Claro, había algún apellido ahí que también. Entonces, no, pero
el ratón Keegan, la Ah, pulguita Lisbarsky, o sea, eso a mí me marcó mucho eh, del fútbol alemán y cosas de la vida después, cuando yo salgo a hacer mi primer, digamos, pasantía afuera, después en el 93, por ahí, al primer país que voy, ¿verdad? En mi periplo, fue a Alemania, porque estaba Austin Berry allá en Alemania, que Christopher Rochol, que vos lo conoces bien, que fue, ¿verdad? Un docente que vino aquí a la Universidad de Costa Rica primero, después se fue enrolando acá en Costa Rica, empezó a trabajar después con Liga Deportiva La Valencia un poquito, y siempre fue muy cercano a mí. Yo ese primer contacto con el fútbol ya alemán así, yo lo hago ahí, que Austin me atendió muy bien en Freiburg, y que es una ciudad al sur de Alemania, muy bonito, una ciudad universitaria, y tenía un equipo muy bravo. Y en ese periplo, yo voy, una vez me acuerdo que fui con Christopher Rocholo, porque el hermano vivía por ahí cerca, fui a Mainz, donde jugaron Junior. ellos, ¿verdad? Ve cómo se mezcla todo, que además era un estadio pequeño, pero vivían el fútbol muy, muy, muy bonito. Y nada, y entonces después eh, estuve en Colonia porque también Henry Duarte estaba estudiando en la Universidad de Colonia. Henry, fuimos compañeros en la Universidad de Costa Rica y él igual me atendió muy bien y estuve ahí como oyente. Claro, para estar en oyente algo tenía que haber estudiado un poquito de alemán aquí en Pero al final RUC. al final usted habla, ¿no? Usted habla alemán. Entiendo hablar, sí en aquellos momentos lo hablaba. Ahora ya lo he perdido Pero sigue mucho. leyendo, usted sigue leyendo en Sí, alemán. de vez en cuando leo algunas cosas, sí, sobre todo revistas técnicas de fútbol. Ya leer, Ah, este, sí, sí, no, literatura y eso, ¿verdad? literatura y eso no, eso ya, ahí sí. No, y aparte, retomando lo de la carrera de ellos dos, por ejemplo, bueno, costarricense, bueno, Junior, para darme varas, ha tenido una carrera súper buena, no solo en Alemania, sino que jugó Champions en Polonia, estuvo en Bélgica también y le ha ido muy bien en todos los lugares que ha ido, ha jugado siempre Sí, y a veces yo creo que la mayor la mayor cualidad de él debe ser la cuestión defensiva, ¿no? O sea, de esa solidez defensiva que le gusta a los alemanes, ahí es por donde puede venir, ¿no? sí, La, sí, a él le va, digamos, tiene toda esta durabilidad en Alemania, porque precisamente, y jugando en primera división, jugando en la Bundesliga, ¿verdad? ya. Y jugando bastantes partidos. Él jugó, parece que fueron 69 partidos en los, creo, de los 3 años que estuvo ahí, por ahí, algo así, ¿verdad? En la primera. Y sí, tenía que ser, y eso lo podemos a conversar ahora también, porque el fútbol alemán, para el jugador de afuera, ¿verdad? Trae diferentes retos futbolísticos, ¿verdad? O sea, una cosa es para un defensa cómo se tiene que adaptar al fútbol alemán y otro a un delantero, como era el caso de Adrián Ramos, ¿verdad? Entonces, esos dos conceptos va a estar riquísimo poder conversar con ellos dos, ¿verdad? Porque, y después,
él de ahí termina, Junior, creo que ahí termina jugando un añito más en un equipo de segunda división. Creo que sí. Creo que sí, o juega un año en primera con este equipo. Bueno, ahora le preguntamos bien. Y ellos descienden, sí. Pero bueno, Sí. no nos hagamos tantas bolas más e incorporemos, hagamos dos toques con ellos dos, ¿verdad? Con Junior Díaz y Adrián Ramos. Y Adrián Ramos. Así que nos vamos para Cali y nos vamos para... ¿Junior estará viviendo en Alajuela? ¿O qué? Digamos que sí. Veamos. Ahora preguntamos. Ok, vamos a ver, hagamos dos toques con ellos. A ver, ok. Junior! ¿Cómo está, Porci? Dima. Hola, Junior, ¿cómo vamos? Qué barbaridad. Todo bien, todo bien. Me agarró así usted ahora, Junior, y me trasladé a tu papá, pero inmediatamente. Igual, y más que me estoy dejando la barba, ¿no? Qué bárbaro. ¡Qué clase de barba, güey! Pero coordinamos todo, Junior. Estamos todos de gris, güey. Uy, mira, sí. Junior, ¿qué? ¿Todo en orden, mae? ¿Pura vida? Todo en orden ahí, gracias a Dios, man. Ahora estábamos entrenando y ya acabo de llegar hace un rato a la casa. Junior, ¿A dónde pero está viviendo, mae? Que me dijo mi tata. ¿Perdón? Antes que está viviendo, que ahora nos preguntamos, mi tata y yo, que dónde era que estabas viviendo, si en Alajuela. En Ciudad Colón. Ah, está cerca. Okay. Me queda 15 minutos. Me queda, pero perfecto. De ahí sí, claro. Sí, me queda lo más bien. Y el calorcito de ahí, del centro deportivo. Pega bastante. Bravo. Pega bastante porque estos días ha estado, pero más de lo normal. No sé por qué, pero sí, ya en sí es caliente. Y ahí, cuando en las mañanas el sol es, pero fatal. Pega duro. Bueno. Junior, ahora que pasa, si quiere, entramos en tema de una vez de lo que estábamos hablando. Sí. Que, Junior, estábamos hablando de los... Estábamos hablando de usted y de Adrián, que ahorita se incorpora, de lo que ha sido o el porqué de la estabilidad suya como legionario, pero sobre todo también en el fútbol alemán. Entonces, papi ahí mencionaba que es bueno tener la visión de un delantero y de un defensor. Y si usted cree que, yo le preguntaba a papi si creíamos que la estabilidad suya en esa liga venía por la organización nos que a los madres les gusta mucho. Por lo que hemos comentado, usted y yo. Entonces, para que nos amplíe ahí un poco más. Sí, la verdad que es una liga, yo iba la verdad con otra perspectiva de la Bundesliga, más bien pensaba en que iba a ser muy físico, más bien pelear todas las bolas, no sé, divididas en cada jugada, se dejaba jugar muy fuerte y me encontré con otra realidad que es muy táctico, muy ordenado. Y la verdad, más bien se trata de hacer la diferencia futbolísticamente, o sea, la diferencia con fútbol, y por ahí que sí, el alemán en sí es muy selectivo, y la verdad que es difícil entrar ahí, y cuando uno logra entrar, y ellos, y uno entra a hacer lo que uno sabe hacer, y siendo ordenado, yo siento que ellos te acuerpan, te ayudan, te protegen, y dicen, sí, este es uno más de los nuestros, aunque venga de otro país que ni conozco, pero bueno, tiene buenas costumbres.
Y parte del éxito de poderse mantener en la Bundesliga es eso, el orden que uno tenga dentro de la cancha, fuera de la cancha, la disciplina. Eso para ellos es muy, muy importante. Y sí es muy exigente porque al final te exigen todo, te dan infraestructura, tienen todas las condiciones, pero te exigen a que realmente des lo mejor. Adrián. Ya llegó el compañero, el parcero. Buenas tardes, un saludo para todos, ¿cómo están? ¿Qué hay, Adrián? ¿Todo bien? Te trajimos acá a alguien que tenía rato de no ver, ¿no? Sí, la verdad, hace rato no veía a Junior. ¿Qué tal, pana? ¿Cómo vamos? Parcero, todo bien, todo en orden. Todo bien. Me alegra, Claro, me alegra. Nos vimos bastante ahí en Alemania el tiempo que estuvimos ahí en contra, pero igual al final de los partidos más bien nos quedábamos hablando con el otro parcero, con Elkin Soto. Sí, la verdad, enfrentamos partidos difíciles, Hertha, Mainz, independiente de donde se jugara, siempre era una lucha. Y bueno, de ahí nace la amistad con Junior, la buena relación que tengo también con Elkin, y bueno, se disfrutó un poco de Alemania. Sí, claro. Los tobillos los tenés bien, Adrián. Sí, por fortuna sí. Bueno. Vea, Adrián Junior, estábamos aquí hablando con Celso, ¿verdad? Bueno, primero ha sido realmente hablábamos de lo pequeño que es el fútbol, ¿verdad? Porque ustedes dos son invitados de lujo para nosotros. Nadie jugó más en el fútbol alemán que vos, Junior, de Costa Rica, y nadie jugó más en el fútbol alemán que vos, Adrián, allá en Colombia, ¿no? Creo que en Colombia nunca nadie ha jugado tantos años en Colombia, si no estoy equivocado, ¿cierto, Adrián? Bueno, yo siempre digo, ¿no? Elkin Soto para mí es el más. Ajá. Me lleva 1 o 2 años. Y bueno, ya después sí, la verdad que jugué mucho tiempo, muchos partidos y es difícil, ¿no? Es difícil, por ahí alcancé a escuchar a Junior lo que hablaba y es muy cierto. Es una liga que te exige el 100% en todos tus aspectos y esa es la única manera de mantenerte en la Bundesliga, ¿no? Es muy poco probable que si no das tu 100%, por muy talentoso que sea, te mantenga en esa liga. Sí, hay cosas que a mí siempre me han llamado la atención, ¿verdad? Primero porque esa capacidad del fútbol alemán y de Alemania como tal y del alemán de reponerse y a readaptarse para siempre estar en primera línea, ¿verdad? O sea, su cultura además es un poco esto, ¿verdad? De nunca bajar los brazos, de pelear siempre, de seguir. Y la transformación que ha tenido el fútbol alemán, que a todos, a nosotros, yo hablaba acá con Celso al comienzo, que todos nosotros, acá sobre todo en Costa Rica, fue un fútbol que por A o por B nos atrajo mucho porque venía mucho fútbol alemán por la televisión. Entonces nosotros crecimos casi que admirando, ¿verdad?, a los futbolistas alemanes, en donde si uno ve el fútbol alemán de los años 70 y a la transformación que ha ido teniendo, y ustedes dos que lo hablábamos y queríamos ver un poco eso, ¿verdad? Esa transformación, los entrenadores también se han ido adaptando a todo esto, ¿verdad? Y además, siempre teniendo, y vos estuviste ahí también, Adrián, es decir, siempre teniendo como equipos muy protagonistas. Ni qué decir del Bayern Múnich, que es el eterno campeón,
¿verdad? Durante un tiempo el Stuttgart le peleaba eso y después también en un cierto tiempo el Dortmund, donde vos estuviste también allá en el Borussia Dortmund, ¿verdad? En el caso de ustedes, es decir, en el caso tuyo, Adrián, cuando vos llegas allá como delantero, que te ven jovencito en el América de Cali y te meten allá de una vez a Berlín, al Hertha, ¿qué tipo de transformación, qué fue el fútbol que vos veías, que vos traías con vos y lo que tenías que incorporar para tener esta durabilidad allá? Profe, la verdad me favoreció mucho a mí adaptarme a la Bundesliga, el estilo de juego que tuvimos en América con el profesor Umaña, que era un fútbol muy vertical. Obviamente como colombianos siempre tenemos eso del toquecito, de darle mucho toque antes de llegar al arco contrario, pero con Umaña para ahí eso no era lo que nos caracterizaba, sino ser un equipo más vertical, de mucha velocidad. Y cuando llego a Hertha, pues tengo eso ya como hábito, porque estuvimos un largo tiempo con el profe, pero sí que es verdad que la toma de decisiones era más rápida, la precisión tenía que ser 100% por ese estilo, ¿no? De que estás defendiendo y en 3 toques ya tienes, cuando recuperas el balón en 3 toques ya tienes que estar atacando. Y por ahí yo tenía algo que ya era lo que quería el Hertha, lo que exige la Bundesliga. Y obviamente a partir de los entrenamientos me fui adaptando eso, a esa agresividad, a ese 100% de los entrenos, que no es solo los partidos, a esa entrega independiente si está jugando bien o mal. Ellos no negocian ese esfuerzo, ¿no? Eso de querer superar esa barrera. Y por ahí a mí eso me sirvió, esa parte que tenía del fútbol que demostramos con América, pero sí ya después mirar la agresividad de los entrenamientos con la actitud que afrontan su día a día, ¿no? Porque no es solamente el partido como muchas veces en Sudamérica lo suelen decir, ¿no? Que el sábado se responde, el sábado se soluciona. No, para el alemán es el día a día y así vas a estar más preparado para el sábado, poder solucionar el partido. Y yo creo que de esa agresividad con que se trabaja, ese contacto, esa fuerza, esa lucha, yo creo que aprendes mucho, ¿no? Y tu cuerpo por ahí puede tener un cambio, se acostumbra a ese fútbol. Y cuando entiende lo que quiere el fútbol alemán y ya eso le aportas tu talento, creo que se hacen las cosas más fácil. El problema puede llegar cuando tenemos el talento y no nos adaptamos a lo que es el fútbol alemán, que exige más esfuerzo, más lucha, más velocidad, esas cosas, ¿no? Yo creo que cuando llegas a mezclarla, eso te permite durar mucho tiempo en la Bundesliga. Junior, y para... Ajá, sí, dale, pa. No. Sí. Te lo está diciendo un delantero top. Sí, no. Para vos, ¿cuál fue, desde el punto de vista de juego, ¿no? O sea, porque aparte después hay otra situación que a mí me parece muy interesante que podemos conversar, pero ¿cómo fue esa adaptación tuya, sobre todo a enfrentarte a este tipo de delanteros, como el caso de Adrián? No, y viniendo ya con una escuela, él ya venía con una escuela, la polaca, y fue antes en Bélgica, ¿no? Bélgica, sí. Uh-huh. O sea, pues sí, ¿cómo fue eso entonces? Sí, bueno, al inicio, cuando ellos, voy a contar un poquito ahí la historia de cuando me contrataron, ya tenían un año de estarme viendo, eso me di cuenta yo.
Entonces, habían visto videos y habían visto características mías que se adaptaba al juego del Mainz, que eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque en Mainz tenían una filosofía, que era jugador que venga aquí, tiene que tener mucho carácter y principalmente, o sea, entrega, y eso que dijo Guima anteriormente, de que los partidos son muy disputados y usted puede ir ganando 2-0, que al final pueden faltar 10 minutos, que el equipo al final, el otro equipo te puede dar la vuelta al marcador. Eso se da mucho en esa liga. No se puede descuidar uno en un segundo porque nadie puede dar una bola por perdida. Y más en Mainz, que la característica era esa, que en teoría, entre comillas, es un equipo de media tabla ahí para abajo. Ellos querían adoptar jugadores que fueran al Dortmund, que fueran al Bayern, que fuera cualquier cancha donde estuvieran, que dieran siempre el máximo. Y las características mías del fútbol vertical que hablaba Sergio, Ramos, Adrián, es cierto. Les gustaba mucho el pase mío vertical, que jugara hacia el frente, que apenas recuperara una bola, la primera opción era hacia el frente. Ya conectar con un volante, ojalá, y si era posible con un delantero, eso era lo que más les llamaba a ellos la atención. Y era lo que yo tenía que adaptarme. A mí me sorprendió mucho, la verdad, la transición de defensa-ataque. Eso me llamó mucho la atención. Y en 2-3 pases, prácticamente que ya estar en el otro arco. Porque me acuerdo que, bueno, el entrenador fue Thomas Tuchel, el entrenador mío en Mainz. Que después fue entrenador tuyo en Dortmund, ¿no? Sí. Adrián. Sí, ¿verdad? Después fue entrenador después de Mainz, él fue a Dortmund y ahí es más, te llevó a ti el hijo. Hay que... Es que estuve cerca de fichar por Mainz en la última, creo, en mi penúltima temporada con Hertha, estuve muy cerca de ir a Mainz. Estuvo cerca de compañero mío, entonces. Sí, estuve muy cerca. Ya por decisión de Hertha, la verdad, las cosas no se dieron. Pero ya era ese gusto de Thomas. Y después lo tuve en Dortmund y lo que hice Junior es muy cierto. Es un entrenador que le gusta ese jugador con ese carácter, que siempre quiera ir al frente y yo creo que lo vivió mucho Junior ese día a día, era demasiado exigente. Sí, no, eso es algo a lo que iba, que eso para poder uno ganar ese tiempo de verticalidad, de poder atacar al rival en corto tiempo, él exigía una de las características era dar el pase siempre con ventaja al compañero. Es más, yo le daba el pase al volante, un medio paso que él tuviera que hacer así para atrás la pierna, para llevar el balón hacia adelante, paraba el entreno. Paraba el entreno y decía, no, désela adelante con ventaja a la carrera de él. Porque si usted no se la da a la carrera de él, chao, perdemos el ataque. Y era un detallito, pero mínimo, o sea, de todos los que él exigía, porque él sabía que esa era la diferencia que nosotros necesitábamos para poderle ganar al Dortmund, al Bayern Múnich, a Schalke, a los demás equipos. Entonces, eso, y aparte que en los entrenamientos él era muy meticuloso, cada detalle era importantísimo para él, tanto así que voy a contarlo como anécdota para aprovechar. Antes de iniciar los entrenamientos, lo veía uno armando la cancha, a Thomas, y tenía una cinta métrica. Y lo medía con cinta métrica, la distancia de cono a cono, la distancia que él necesitaba con una cinta métrica. Dios guarde uno antes de empezar el entreno, llegar y patear un cono. Le moviera todo. El entrenamiento, man. O sea, Dios guarde. O sea, debe de estar sufriendo con todos los latinos que tiene allá ahora y aparece allá. Seguro, yo le iba a decir. Pero bueno, Junior, Adrián, eso
La verdad que eso es un detalle, por lo menos en Costa Rica, Adrián, después nos explicas en Colombia un poco, porque nosotros, los ejercicios de calentamiento, usualmente no son ejercicios que a veces uno desearía que se tomara más en serio, sobre todo los ejercicios de básicos de pases, porque realmente lo que enseña eso es a pasar al pie correcto del compañero que lleva la jugada. Usualmente a veces pasa mucho que nos conformamos con simplemente dar el balón o la bola a él, o sea, el que está usando la misma camisa. Tú le decía a uno, no, vea el perfil del cuál pierna es él. Dice, usted tiene que saber si él es derecho o es izquierdo. Y depende del perfil donde esté, désela la pierna fuerte del que usted sabe que va a tener menos posibilidad de perderla. Hasta eso tenía que ver uno. Sí, la verdad, muy, muy cierto, Celso, por ahí. Lo que dice, esa rueda de pases que le llaman, yo creo que eso suele pasar en Sudamérica, que por ahí no le damos la importancia que requiere, y que en Alemania te puedes llevar 1000 gritos si no lo haces bien, y solamente es el calentamiento. Y como dice Junior, Toma era uno de esos entrenadores que si el pase era con ventaja a la pierna derecha y se lo dabas a la izquierda, ya te estaba gritando de una forma es decirlo aquí y reírse de otra cosa cuando estás en la acción, de la forma como él viene y te aprieta y te habla y te dice que es que ya eso no es ventaja para el equipo. Y por ahí así en Sudamérica nosotros no le damos esa importancia. Yo por lo menos cuando estaba en Hertha y me acercaba con los sudamericanos decía, pero esto es de niños, esto es de niños. Después, como te digo, cuando conoces la cultura y lo que exige la Bundesliga, te das cuenta de que es muy importante todos esos pequeños detalles que al final te pueden hacer marcar diferencia en muchos partidos. Sí, y además a mí una de las cosas, porque lo comentábamos al puro comienzo con Celso antes de que entraran ustedes, parte de la formación de uno como entrenador, yo la tuve también en diferentes pasantías en Alemania, ¿no? Inclusive, lo hablábamos antes, una noche fui a ver con un amigo alemán que trabajó acá en Costa Rica, fui al Mainz, fui ahí al estadio del Mainz, ¿no? Una noche. Y a mí me impresionó muchísimo porque el partido era eléctrico, totalmente eléctrico, ¿verdad? Porque la afición ahí encima. Y después fui entendiendo también la oportunidad que Mainz como tal iba dando a cierto tipo de entrenadores, ¿verdad? Porque dos de los entrenadores hoy día más conceptuados de Alemania, ¿verdad? Como es el caso que vos los tuviste a los dos, en este caso, Adrián, en el caso de Klopp y de Tuchel, ambos empezaron en Mainz, ¿verdad? Es decir, tuvieron sus arranques, o sea, que es un club que también le gusta mucho dar oportunidad a estos entrenadores jóvenes, ¿verdad? Que traen ideas también que chocan a veces, pero que el fútbol alemán las ha incorporado muy bien, ¿verdad? Eso a mí y siempre también les da mucha oportunidad a ese tipo de entrenador. O sea, la escuela alemana de entrenadores es una escuela muy fuerte, con la docencia, es una docencia muy buena. Y van saliendo cada vez entrenadores más jóvenes, ¿verdad? Como es el caso ahora del que está en el Leipzig, Nagelsmann, ¿no? Uh-huh. Que es un entrenador muy joven y que como tal hace un efecto de choque internamente, y a partir de ahí se van empezando a germinar conceptos nuevos dentro del fútbol alemán. Eso a mí siempre me ha encantado de esa cultura, ¿verdad? Sí,
es muy cierto, profe, lo que dice sobre Mike. Por ahí Junior lo puede decir mucho más concreto de lo que yo vi desde afuera, porque es un club que yo creo que tiene una base y a lo que se han preparado durante muchos años, cuando ya están llegando al fútbol profesional, creen en ello y van con esa ideología y trabajan. Yo creo que eso es en conjunto con la ciudad, porque ir a jugar a Mainz te das cuenta que es el Mainz, que más allá de lo que dice que un equipo de mitad de tabla, es un club muy ambicioso con unos ideales muy claros. Sí, ahí ellos, por lo que yo viví, creen mucho en el proyecto, en los nuevos talentos, en nuevas figuras como entrenadores que pueden salir. ¿Por qué? Porque primero estuvo Klopp, por decirlo, nosotros lo decimos reserva o alto rendimiento, acá el segundo equipo, y el entrenador del segundo equipo era Thomas Tuchel. Después estaba Klopp en el primer equipo. Ya después, cuando Klopp se va, hacen nada más un cambio de categoría. Thomas Tuchel pasa a tomar el primer equipo y el de la categoría sub-17 toma el alto rendimiento, la reserva, que nosotros le llamamos. Después, cuando se va Thomas Tuchel, el entrenador de la sub-17, el de la reserva, perdón, del alto rendimiento, es el que toma el primer equipo. Entonces, esa es la filosofía de ellos, que tratan de tener entrenadores que en Liga Menor que lleguen que tengan la posibilidad en un futuro de dirigir el primer equipo. Entonces, así lo estuvieron manejando, y iguales con los jugadores. Han tenido jóvenes ahí, talentos muy, muy buenos, y siempre se les da la oportunidad. Lo que es también, me llamó mucho la atención, infraestructura. Ellos también son de creer mucho en darle las condiciones necesarias a los jugadores. Yo estuve ahí y prácticamente que cuando llegué estaban haciendo una cancha nueva, y al final, cuando ya terminé el periodo ahí en Mainz, estaban haciendo 2 nuevas canchas más. Cuando llegué, estuve ahí, 2 veces cambiaron el camerino. Entonces, ellos creen mucho en los procesos, en ayudarle al jugador, en ayudarle a los entrenadores, en que tengan todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar el fútbol a lo máximo. Y por ahí que es donde ellos, yo siento que hacen esa diferencia. Sí, y y ustedes fueron, a mí me parece también interesantísimo, porque ustedes fueron además constatando una transformación, ¿verdad? Porque del fútbol alemán, porque lo que los dos sintieron, ¿verdad? Y eso uno lo ha conversado con otros colegas, ¿verdad? Porque inclusive ahí, Adrián, o sea, digamos, el profe Rueda, ¿verdad? Reinaldo, estudió en Alemania, tiene una admiración por todo esto que está hablando Junior, por toda la organización del fútbol alemán y del juego, ¿verdad? Pero fueron viendo, ustedes como jugadores fueron viendo transformaciones muy profundas, ¿verdad? Que se va dando en el fútbol alemán, en el concepto del juego como tal, ¿verdad? Porque porque uno leyendo a algunos otros colegas, también ellos decían, en fútbol alemán vos tenés que estar preparado a que es contraataque, contraataque, ¿verdad? Es decir, era así. Yo cuando fui a ver esos partidos allá, era eso, o sea, y se ha ido transformando un poco esto, hasta llegar a un punto donde la selección alemana que gana el Mundial de Brasil juega, entre comillas, a otro tipo de fútbol, ¿verdad?
¿Ustedes desde dentro iban percibiendo esa transformación como latinos? Eso sería muy bonito oírlo. Sí, yo pienso que sí, pero ¿sabe qué para mí marca también como un precedente o un estilo diferente a la filosofía, la filosofía alemana que se venía manejando cuando llegó Guardiola? Cuando llegó Guardiola, ya sí, se tenía esa verticalidad, pero se estaba tratando de elaborar todavía más juego desde atrás, al estilo que él le gusta. Uh-huh. Por ahí yo sentí eso, que al principio era muy vertical, todo muy rápido, tal vez compactarse un poco más, esperar el contratoque, pero después llegó el Bayern y empezó Guardiola a su estilo, y por ahí que le dio resultado, quedando campeón, y por ahí que otros equipos y otros entrenadores que ahora están ahí, toman prácticamente que esa misma filosofía, y en lo personal yo sí sentí que esa llegada de Guardiola cambió un poco ese concepto de hasta para la selección, porque al final, como tú lo dices, Guima, Alemania jugaba puro toque, siempre salían jugando, y tenían eso, entonces la verticalidad, entonces los hacía una selección y una liga muy, muy fuerte con variantes de juego, de estilos de juego, más bien fue un estilo más que se le pudo adaptar a las características de ellos. Por ahí, yo creo que Guardiola influyó también mucho en el cambio, pero creo que también el jugador que nace, ¿no? Que se desarrolla en esos momentos, porque la selección alemana justo tiene a jugadores como Özil, como Gundogan, como Marco Reus, Mario Götze, que son jugadores que son muy diferentes a lo que es el típico jugador alemán y que marcan la diferencia, y que el entrenador en ese momento se da cuenta de que tenía que buscar un fútbol que ellos pudieran aprovechar más y hacer la diferencia, porque creo que cuando llega Guardiola juega una temporada, entre comillas, para lo que quería el Bayern, sin éxito, porque buscaban ganar la Champions, porque siempre lo he dicho, yo creo que el Bayern no necesita de un entrenador top para ganar la Liga, sino que querían la Champions, y por ahí Guardiola no llega a esa expectativa. Por ahí se criticó mucho ese cambio, esa ideología de él en esa temporada, pero al finalizar de esa temporada era el Mundial y Alemania queda campeón con un estilo muy diferente a como había conseguido las otras Copas del Mundo, y por ahí eso cogió más credibilidad en ese estilo, y por ahí los equipos empiezan a elaborar un poquito, pero también creo que es mucho que el jugador que nace en esos tiempos para Alemania, porque si mirábamos la selección, ya era un jugador diferente al típico jugador alemán, era un jugador que por ahí con el balón en los pies tenía mucho más talento, y obviamente el entrenador se da cuenta de eso, y eso hace que Alemania también empiece a jugar otro fútbol. Bueno, y él lo cuenta, él lo cuenta también. Él cuando en sus libros y en las entrevistas que él tiene ahí, él dice también la adaptación que él tuvo hacia el fútbol alemán al encontrarse con una manera que no podía tal vez hacer lo que hacía en el Barcelona, pero que ahí tuvo que adaptarse a dejar, que él dice, ahora lo que él quería era dejar a los extremos de él uno contra uno. Entonces tenía que hacer él el juego para que la pelota llegara libre a las zonas donde tenía sus jugadores más influyentes. Entonces eso era lo que él también tuvo un periodo de adaptación. Por eso el segundo año de él fue creo que fue el récord de puntos o algo así, me parece, y de goles o no sé qué cosas, y fue porque él ya en el segundo año logra como estabilizar, ok, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo potenciar, que es va más o menos con lo que siempre dice Mourinho, que Mourinho siempre dice que el segundo año de él es el mejor. Y no se equivoca, ¿va? Pero digo que un entrenador, usted como entrenador también ha tenido que adaptarse. Bueno, ojalá le dieran tiempo también, ¿verdad?
A ver, Sí, tiene que eso es hacerlo difícil. Y No, cuando pero- no llega la pandemia. Y cuando no llega la pandemia, Adrián. No, pero ha sido, o sea, porque, claro, el fútbol lo va llevando también, ¿verdad? Los entrenadores, ¿verdad? Es decir, y por eso también el poder sacarle el jugo a ustedes del tema de Alemania, porque además, ¿verdad? Por eso la inquietud mía anterior, pero además esto se junta a que en un momento determinado, dos de los entrenadores más influyentes en dos vertientes del juego como tal, ¿verdad? Como era en este caso, llega Guardiola al Bayern, como ustedes están diciendo, el primer año tiene que adaptarse a un montón de cosas. Además hay que recordar que él llega después de que el Bayern había ganado el triplete, ¿verdad? Con Hitzfeld, que además fue entrenador del Dortmund, ¿verdad? Yo me acuerdo de él, yo en mis pasantías, una vez con este amigo estuve como casi 2 semanas allá en Dortmund, Adrián, viendo toda la estructura del Borussia de Dortmund y lo entrenaba él. Pero era un fútbol mucho más exacto, mucho más explosivo, ¿verdad? Y después llega Klopp y era... Vos llegaste a jugar alguna vez, Adrián, un Dortmund Bayern, ¿no? Sí. ¿Con él como entrenador o con Tuchel? ¿Con cuál de los dos? Porque eran dos vertientes para mí era sabrosísimo ver esos partidos de afuera y ni qué te digo, me imagino para ustedes jugarlos, ¿verdad? Porque eran dos vertientes muy diferentes, ¿verdad? En cuanto a conceptos, pero era una partida de ajedrez de esas deliciosas. Sí, la verdad, tuve la oportunidad con los dos de jugar y Klopp todo lo maneja desde la pasión que siente él por el juego. Eso hacía que esos partidos ya como que era una motivación extra, aunque él siempre decía que ese era el partido que él estaba más tranquilo, era el partido que no necesitaba motivar a sus jugadores, pero por su mentalidad de querer, él quería que su jugador se divirtiera desde la pasión y que lo dejara todo. Él creo que en esa ideología que tiene, en el 1 contra 1, le gusta que su equipo sea muy fuerte, que para ganarle un duelo a un jugador de él, el otro tiene que sudar sangre. Y por ahí Tuchel es más del juego táctico, del juego colectivo, de los detalles, como dice Junior. Pero esa picardía que había ya que se ha generado de años atrás, hace que ese partido sea muy, que haya mucha rivalidad. Sí, y además yo fui aprendiendo, después del Mundial de Alemania, ¿verdad? En el 2006, un congreso justamente en Berlín de todos los técnicos que habíamos ido a la Copa del Mundo del 2006. Y ahí empecé a escuchar un término que lo hablaba mucho un entrenador brasileño que fue campeón del mundo, Carlos Alberto Parreira, que era el término contraatacar el contraataque, ¿verdad? Y que pasado el tiempo, fui entendiendo cuando Klopp, Tuchel y una parte de estos entrenadores alemanes hablaban del famoso Gegenpressing, ¿verdad? Ustedes como
como jugadores jugando en esa liga, era tan bravo para usted, por ejemplo, Adrián, en este contraatacar el contraataque, ¿verdad? Es decir, en el momento que vos como delanteros perdés la pelota y tenés que contraatacar al adversario para que no dejar que él haga el contraataque, porque era una premisa del fútbol alemán. Esto al comienzo no era tanto así, o después de tu experiencia en el fútbol alemán, ¿lo fuiste ya incorporando o se fue dando más eso? Profe, la verdad eso era una de las cosas que a mí me apretaron mucho, porque pues como buen colombiano no tenemos eso. Siempre digo de perder el balón y hay veces nos quedamos lamentando. Eso no es solo de colombianos. No, es de Costa Rica también. Entonces me lamentaba mucho, pero me lo fueron dando a saber que tenía que cambiar eso. Y como siempre digo, era en el día a día, en el entrenamiento, que no fuera solo en el partido, en el día a día. Y tuve entrenadores que me exigieron mucho en ese momento. Me decían, tú con el balón sabes mucho, haces la diferencia, pero tú eres el primer defensor del equipo y el equipo necesita de ti, tanto para atacar como para defender. Si tú no nos ayudas, siempre vamos a tener esa dificultad y va a ser muy difícil ganar partidos. Y más por lo que era Hertha, que en ese momento se buscaba una estabilidad en la Bundesliga. Uh-huh. Y a raíz de los entrenamientos de ese día a día me fui mejorando, entendí que tenía que tener ese esfuerzo más y desde ahí aprendí que el primer defensor del equipo era yo. Y bueno, en Hertha, gracias a Dios, tuve como ese primer año que fue muy bueno. Entonces ya tenía como esa confianza de jugar, de que me había hecho un puesto y trabajar un poco más tranquilo en esa faceta y por fortuna para mí la mejoré mucho. La mejoré y desde ahí creo, como te digo, ya esa exigencia ya iba en mí de saber que cuando conoces ya lo que quiere la Bundesliga y lo que tú tienes que hacer para adaptarte a ella y ya le sumamos el talento que tú tienes, hacen las cosas más fácil. Uh-huh. Y yo creo que yo fui inteligente en esa parte porque por ahí me adapté a eso que me estaban exigiendo. A veces somos caprichosos y no lo hacemos, pero yo lo que hice fue adaptarme y no tuve tanto problema después, porque el fútbol alemán siempre dice, no es solo el talento, también tienes que correr, también tienes que defender. Esa lucha, esa entrega, y ellos te van a valorar siempre más eso que el mismo talento que puedas tener. Uh-huh, uh-huh. Y vos como defensa, sí, ajá. Junior, como defensa, sí. ¿Cómo sentías eso? Sí, a mí me llamó mucho la atención cómo, bueno, eso del gegenpressing, cómo reducir el espacio al rival, de siempre estar juntos para poder quitar la bola porque iba a ser más fácil para nosotros. Y luego, cuando no la teníamos, era lo otro, cómo salir de la presión que nos hacían los rivales en campo, en espacio reducido. ¿Por qué? Lo trabajábamos muchísimo, lo trabajábamos con Thomas Tuchel. El hacer juegos pequeños en los cuales nos exigíamos que la presión iba a ser cerca, a los defensas nos iban a presionar hasta en salida y por ahí nosotros ya desde el entrenamiento, como lo dice Adrián, ir tomando decisiones para los partidos y que se nos facilitara ese aprendizaje, ese fútbol que queríamos implementar en cómo salir la presión que nos iba a hacer el Bayern, que nos iba a hacer el Dortmund, que nos iba a hacer cualquier equipo de la Bundesliga, porque realmente es así, todos presionaban. Y eso se enfocaba mucho el entrenador. Entonces, esa adaptación y ese cambio de chip, como decimos nosotros, de estar defendiendo a luego atacar y viceversa, es lo que hace la diferencia. Y está en uno adaptarse a ello.
porque si al final no lo haces, aparte de que te putean, no funciona el equipo. Anda a ver el partido de la banca. Sí, el próximo va para es así. Y te lo hacen ver también después, si no estás seguro y vos decís que no era así, te muestran el videito, y el video no miente. Sí, no miente, papá. Entonces, mejor calladito, acepte y adáptese porque tiene que ser así. Y en el momento que ven que uno está haciendo un esfuerzo por adaptarse a eso, como dice Adrián, igual te acogen, te acuerpan, y por eso es que ahí va el crecimiento y el poder mantenerse en la Bundesliga durante más tiempo. O sea, una vez que viene esa, que ya ustedes pueden acostumbrarse al nivel de ahí, al ritmo con el que se juegan, los mismos compañeros, como que no voy a decir lo aceptan, pero es más como que dicen, ok, este mae es de los nuestros. Es de los nuestros, sí. No sé, eso, yo lo sentí así, no sé, Adrián, en Hertha, no, pero es muy cierto, así lo sentí. Es muy cierto. Yo tuve una temporada en Hertha donde tuve problemas físicos, por lo cual no estaba ni para jugar 45 minutos, y comenzando la temporada, y se los manifesté al cuerpo técnico que no sabía qué me pasaba, pero en 20 minutos yo ya sentía un cansancio como si fuera de 90. Se los dije y lo que hicieron fue colocarme a hacer trabajo físico, pero tampoco los aguantaba. Pero como estaba en esos jugadores que eran como jugadores referentes de ese equipo, que eran como de la estructura, siempre estaba en los partidos, y no me iba bien, la verdad. Y sentía el jugador, aún así siendo un referente, sentía que los jugadores como que hablaban de mí, que qué me pasaba, que porque no aportaba en la entrega, en la lucha, que eso, como yo siempre digo, el alemán no lo negocia, lo que es la entrega, el correr, eso ellos no lo negocian. Ya con el tiempo me hicieron examen y se dieron cuenta que tenía un problema. Ya después como que, bueno, dejemos de que Adrián se recupere para que pueda jugar, pero cuando dejé de aportar eso, sentí que como que, bueno, piensa que es solo talento y eso no es así, entonces te hacen como a un lado, y es feo eso, pero cuando, como dice Junior, cuando tú ya empiezas a entregarte, a correr, a luchar, porque el alemán es eso, para mí ellos la entrega ante todo, independiente si va 5-0, siempre hay que correr, siempre hay que luchar, no hay que rendirse, te lo van a valorar y te acogen, te hacen sentir que estás en tu familia, independiente de donde vengas. Sí, y lo que vos decías también ahora hace un rato, Adrián, a mí también me empezó a hacer pensar algunas cosas, ¿no? Porque a pesar del dominio que han tenido equipos, como lo hablábamos antes, o sea, el Bayern Múnich durante muchos años, pero otros equipos le han querido disputar, ¿verdad?, esa supremacía. ¿Qué es lo que ustedes, estando de afuera, porque lo hemos comentado con otros jugadores ticos que han jugado en diferentes ligas en Europa, en Italia, en Inglaterra, ¿qué es lo que marca diferencia, tanta diferencia dentro de la organización desde afuera ustedes, del Bayern Múnich, para que los otros equipos no puedan contestarle tanto durante tanto tiempo? Porque el Dortmund le contestó esa supremacía durante un tiempo al Bayern, anteriormente otros, pero con eso todavía no le ha alcanzado para lo que vos decías antes, Adrián, que era ganar la Champions, que al final es lo que te da todo el glamour europeo, ¿no? Sí, por ahí
Yo creo que el Bayern no le envidia nada a los equipos top del mundo, creo que está en la historia y ellos se preparan para ganar la Champions cada año. Saben que es difícil porque pues tienen 4 equipos que siempre van a estar en esa pelea y los equipos alemanes que llegan y le pelean una temporada, 2 temporadas al Bayern, por ahí ya tienen un proyecto y tal vez ese proyecto no es tan ambicioso para mantenerlo a largo plazo, sino que tienen un proyecto y por ahí están por encima de esas expectativas que ellos han generado y obviamente se mantienen, no quieren bajar de esas expectativas y por ahí lo que generan de ahí para allá puede ser ganancia. Por lo menos el Dortmund siempre está para pelearle al Bayern la liga, pero no mantiene ese proyecto a largo plazo, porque si vemos, compra jugadores y en 2-3 años ya los está vendiendo y cuando llegan otros sabe que va a necesitar un tiempo para que ese jugador pueda dar el 100% para poderle explotar, mientras que el Bayern ya viene con una estabilidad. Entonces también su ideología, sus proyectos no son tan ambiciosos como el del Bayern, porque para mí cuando mantienes una nómina por 5 años, creo que estás hablando que tienes esa ambición de irle a pelear. Pero si estás cambiando nómina cada 3 años, creo que no tienes esa ambición, sino que ya tienes una ideología y no creo que no piensa ir del más allá. Eso es lo que yo sentía. Yo que tuve la oportunidad de estar en Hertha, un equipo con unas expectativas diferentes a lo que era Borussia, y lo viví con Hertha. Lo viví con Hertha en lo que ellos querían, en un equipo que pudiera estar siempre en la Bundesliga y por ahí en un año poder clasificarse a la Liga Europa o algo así. Ajá. Y el Bayern, por ahí, el Dortmund, perdón, por ahí en años pelearle al Bayern, pero si en 2-3 años tienes que cambiar nómina, ya sabes que eso va a tener un tiempo de adaptación con los nuevos jugadores. Sí, sí. Y si además cambian los entrenadores, entonces mucho menos. Sí, es muy cierto. Ya lo hemos hablado de eso por afuera. Lo que pasa con eso también, y eso, bueno, ustedes saben más que yo el tema, pero por ejemplo, los objetivos, o el Dortmund se orienta en un modelo económico que es muy diferente al del Bayern Múnich, porque el Dortmund cotiza en la bolsa, por lo tanto el Dortmund necesita valores económicos o priorizar valores económicos antes de los valores deportivos. Por eso es que se ven esas ventas y por eso es que se ve el sistema de scouting que tiene el Dortmund. Bueno, Junior me había dicho que es pionero, ¿verdad? Los maestros tienen toda una estructura montada para descubrir talentos nuevos y que eso les dé a ellos, desde la crisis que tuvieron aquella vez en los años 90, ellos tienen que cambiar y forzosamente cambiar su estructura económica. Casi que todo el modelo del club tuvo que cambiar. Entonces, es por eso que también los objetivos del Bayern Dortmund varían un poco. El Dortmund está más dispuesto a sacrificar títulos por una cuestión económica que es la venta de jugadores. Sí, porque pienso yo que llegan al Dortmund jugadores para cotizarse, para ir a otros equipos, y no como el Bayern, que llegan jugadores para quedarse. Ahí es para quedarse, para tener una buena estabilidad, para mantenerse durante muchos años, continuar el proceso que ya traen y no lo ven como de paso nada más, que es la impresión que da el Dortmund, ¿no? Que llegan jugadores, se cotizan y ya hacen 1 o 2 temporadas buenas y ya se van a otros equipos. Sí, ellos varían mucho del ¿verdad, Adrián? Ellos tienen jugador joven, pero necesitan siempre unas posiciones en experiencia para que lleven un poco más la estructura de los jóvenes, ¿verdad?
Sí, sí, eso lo mantienen mucho. Yo creo que siempre tienen unos 7, 8 jugadores que saben llevar esa presión, que saben manejar eso y que conocen el club y saben qué es lo que quiere el club, y a llegar talentos nuevos con poca experiencia, lo sepan impulsar para poder explotar ese potencial, ¿no? Que es lo que en realidad quiere el club y que pueda tener resultados a muy corto plazo. Si miramos por ahí, creo que ya hoy en día ha cambiado mucho el Dortmund, pero se mantuvo con una estructura de una base de 10 jugadores muy experimentados y que después les traían muchos talentos que ellos lo iban a ayudar a explotar ese 100%. No, y aparte la mayoría de estos equipos allá, ¿no? Pero ni qué decir del Bayern y del Borussia, del Dortmund, sus directores deportivos son exjugadores del mismo club, que entienden perfectamente, ¿verdad? No, además, qué es la trascendencia del club, la ideología del club, sino también el perfil de jugador que puede dar rendimiento en esos clubes, ¿verdad? Eso es también un punto muy importante que a veces no se pone tanta atención, ¿verdad? Eso es así. Por ejemplo, Junior, cuando estuviste ahí, el director deportivo y eso, ¿eran exjugadores o tenían en sus gerencias tenían gente que fue exjugadora? Sí, tenían uno en Liga Menor y el director deportivo sí no fue, él no fue jugador, pero sí tenía eso como muy claro, eso con lo que dijo Guima ahora de los jugadores que él quería para el equipo. O sea, si estaba dando algo, buenos resultados, le traigamos esas mismas características. Si ya por cierto motivo, cierto tiempo, ya alguno no cumplía las expectativas o porque se iba a otro club o por rendimiento, bueno, y se tiene que hacer el cambio, se trae algo parecido o para que mantenga esa identidad, ¿no? Esa idea de juego, que lo manejaba mucho el entrenador, que era Thomas, que al final él tomaba la decisión de cuáles jugadores, pero sí eso de personas que conozcan muy bien el club, sean parte de él, eso ellos le toman mucha importancia. Por ahí que tratan, uno ve cada equipo en la Bundesliga y usted me puede decir un nombre y ya uno en la mente automáticamente visualiza la identidad que tiene, el estilo que tiene, la idea de juego. Entonces eso es lo que llama la atención y eso es lo que buscan, que cada club tenga su identidad. ¿Y por qué lo tienen? Porque mantienen eso. Gente, exjugadores, exentrenadores, tal vez no están en el primer equipo, pero sí los conocen muy bien al club, que lo siguen manteniendo y por ahí va ese tema de conocimiento de cada club. A ver, Junior, sí. Ahora ya va a empezar, cuando ya esto salga al aire, ya habrá empezado el Champions. A ver, sí, de los equipos alemanes, ¿con cuál le ves posibilidad? Como siempre, me acuerdo, bueno, voy a regresar un poquito atrás, porque en el 2012 fue el año que yo llegué allá, me recuerdo que esa final fue Dortmund y Bayern Múnich, y fue increíble, o sea, poder estar ahí en ese momento compitiendo contra esos equipos en ese momento fue espectacular, el poder, a veces yo decía que era más difícil jugar contra el Dortmund que jugar contra el Bayern,
Porque el Dortmund era el de Klopp, el que te presionaba, no te dejaba espacio de nada, usted recibía la bola y sentía 3, 4 encima. En cambio el Bayern sí tenía mucha posesión de balón, pero y a veces te dejaba más jugar. Entonces por ahí que uno como contrincante decía, a veces prefiero jugar contra el Bayern, pero bueno, ahora para mí cualquier equipo alemán tiene mucha posibilidad y la verdad que el Bayern siempre es candidato y los que están ahora ahí clasificados tienen la gran posibilidad de clasificar. Adrián, ¿vos con tu Dortmund o qué? Sí, yo la verdad siempre le voy a hacer fuerza al Borussia, ¿no? Y el Bayern pues siempre va a ser para mí cuando comienza la Champions, y si yo estoy en cualquier equipo, creo que digo que para ganarla tengo que ganarle a los dos de España, Real y Madrid, al Manchester, el Liverpool, el Milan, el Inter, la Juventus y al Bayern. Esos son los equipos que tienes que ganarle para poder ganar la Champions. Entonces, el Borussia por ahí viene que te da la pelea, que es protagonista, pero no tiene ese favoritismo. Pero siempre uno quiere que esté en ese top, ¿no? Que lo vean como esa competencia para ganarla. Pero uno ya sabe que esos equipos que acabo de mencionar son los que se preparan para poder ganarla. Hoy yo creo que vamos a ver al City con el Real Madrid, y el City sabe que es ganarle a uno al gran favorito. Y eso le puede dar mucho de cara a la siguiente fase. Claro, y que además era lo que hablabas un poco del Bayern, ¿verdad? O sea, el City, toda su organización está envuelta para ganar una Champions, ¿verdad? Eso es así. Pues ya veremos entonces a ver cómo le va a estos amigos nuestros. El Bayern la tiene dura contra el Chelsea. El Bayern va contra el Chelsea. Sí. Y el Leipzig también contra el Atlético de Madrid, que es otro equipo. Sí, no, el Atlético es durísimo. Muchachos, les agradecemos mucho la horita, Adrián, te la cumplí cabalmente para seguir los horarios alemanes. Así que sí, muchas gracias. Gustazo haber visto a los dos, conversar con los dos y éxitos a los dos en lo que ya Colombia ya casi arranca de nuevo, por fin, ¿no, Adrián? Y Costa Rica ya también. Ya casi. No, profe, muchas gracias por la invitación, Celso. Volver a ver a Junior, a hablar con Junior, un gusto, mucha alegría. Y no, esperamos seguir conversando, seguirnos viendo. Es agradable esto y bueno, seguir alimentándonos porque veo que tenemos una pasión y un gusto por el fútbol alemán, que siempre digo que aunque no tenga ese marketing de otras ligas, es un fútbol que enamora. Muy bien. Sí, así es. La verdad que un placer, Lima, Celso, parcero. Igual, ya tenía rato, habíamos conversado ahí por mensajes nada más, pero bueno. Sí. Junior me mandaba WhatsApp, saludadme a Adrián y el otro, saludadme a Junior. Sí, yo le... Pero bueno, ahora pudimos conversar un rato, compartir nuestras experiencias en Bundesliga, que siento que fue importante. Y no, gracias al espacio, ¿verdad, Guima, Celso? Porque la verdad nos gusta esto, como dice Adrián, nos apasiona y seguir en esto, ligados al fútbol, nosotros con nuestras carreras, Porsi allá en Turquía, Guima también como entrenador, que es algo también que lo visualizo a futuro, así es que la verdad que un placer para mí poder estar acá con ustedes. Listo. Pura vida, Junior. Muchas gracias. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Saludos a todos. Éxitos. Nos vemos, parceros. Bueno, chao. Todo bien. Chao. Una charlita más enriquecedora.
todavía. No, y con Adrián era un vacilón, ¿verdad? Porque en el poco rato que estuvimos trabajando, porque él llegó para el comienzo de esta temporada que nunca terminó. Pero siempre hicimos muy buena química desde el comienzo y era eso, o sea, hablábamos y seguía la charla porque es un apasionado de esto y aparentemente una vez que termine su carrera de jugador, me parece que es de esos jugadores que uno intuye, ¿verdad? Que va a seguir involucrado en el fútbol en alguna sección, pero sin duda alguna. Y Junior también. Junior ya tiene los estudios, tiene su academia, Academia Junior Díaz, o sea, ya en la selección, cuando estábamos en la selección, ya se veía que venía con unos conceptos muy claros y el progreso que ha tenido él también como jugador, o sea, muchísimo. Ha sido tremendo, entonces el mundial que él hizo de Brasil fue impecable. Sí, no, pero ya venía desde el proceso de Kenton y bueno, usted lo tuvo, ¿verdad? En el 2006. Poquito, sí, poquito. Sí. Ya madura, obviamente, mucho más en el 2010, pero todo lo que él hablaba antes, ¿verdad? De que llega en el 2012, llega a Alemania después de haber pasado por Bélgica y Polonia, y esos 2 años previos al Mundial jugando en Alemania, por eso te digo, o sea, el rendimiento de él en Brasil 2014, ahí por esa franja izquierda, fue impecable. No, fue de nuestros mejores jugadores, totalmente. Listo, Chel. Ok, la otra semana entonces. Bueno, buena siesta ahí. No, qué siesta, ya es la hora del café. Pues son las 3 ya, ¿verdad? Bueno, saludos. Ok, Chao. Ahí que les digo, por ahí un abrazo. Adiós.